Bienvenidos a Pesadillas de Terror. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes historias. Comencemos. Creo que mi compañero de cuarto es un caníbal. Para poner en contexto, conocí a Roberto cuando nos asignaron al azar para ser compañeros de cuarto en nuestro primer año de universidad. Nada parecía raro con él en ese entonces. Sí, salía mucho y volvía tarde en la noche, pero siempre pensé que solo se estaba divirtiendo con amigos. No es como si yo no estuviera haciendo lo mismo. Tuvimos 4 semestres viviendo en el campus, 2 años. En ese tiempo, nunca me pareció particularmente excéntrico. Quizás algunas pequeñas cosas, como que nunca ponía comida en nuestro mini frigorífico, pero nada que justificara una preocupación genuina. No fue hasta que nos mudamos a un apartamento que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Me mudé aproximadamente una semana después que él, unos días antes de que comenzaran las clases. Se suponía que debía llegar al mismo tiempo, pero mi tía murió y tuve que ayudar a mi papá con algunas cosas. Me hubiera quedado más tiempo si el inicio del semestre no se hubiera acercado sigilosamente, pero eso es aparte. Vimos el apartamento juntos inicialmente, y era un lugar bastante agradable y acogedor. No exactamente moderno, pero lo suficientemente barato como para que valiera la pena sin que el precio fuera sospechoso. A ninguno de los dos nos molestó, pero cuando finalmente pude mudarme, el lugar se veía peor de lo que recordaba. Lo suficientemente significativo como para que lo notara de inmediato. La pintura en algunos lugares había comenzado a desconcharse severamente, algo que Roberto ni siquiera reaccionó cuando se lo señalé. Los pisos estaban mayormente bien, pero algunas de las tablas crujían particularmente fuerte, lo cual no había notado cuando lo vimos. Nuevamente, lo suficiente para que me molestara, pero no lo suficiente para que a Roberto le importara. Luego estaba el hecho de que la cerradura del dormitorio restante, el mío, estaba rota. Un problema no muy fácilmente solucionable con un presupuesto universitario. Le pregunté a Roberto sobre eso, asegurándome de que realmente me respondiera, pero simplemente se encogió de hombros y me dijo que no lo había notado. Pero, aún así, bueno, lo que sea. Raro, pero probablemente no un gran problema además de perder nuestro depósito de seguridad. No importaba. El semestre comenzó, y las semanas avanzaron. Y fue entonces cuando comencé a notar cosas sobre Roberto. Vivir en un apartamento en lugar de un dormitorio era lo más distante que había estado. No es como si alguna vez fuera muy hablador, pero ahora parecía que solo me miraba de reojo y seguía su camino, sin querer hacer más. De hecho, solo me hablaba si era para regañarme por ser limpio o silencioso. Con lo primero, solo era un poco maniático de la limpieza en nuestro dormitorio. Incesante sobre su propio lado, pero solo se molestaba realmente si algo de mi desorden se metía en el suyo. Aquí y ahora, sin embargo, realmente se notaba lo mal que era. Nunca tocaba mi habitación ni nada, pero el resto del apartamento tenía que estar impecable o se enfadaría. Algunas veces más recientemente, ha tirado mis cosas porque no las había tocado en demasiado tiempo, lo que sea que eso signifique. Nada devastador, pero una de esas cosas era un cargador de repuesto que tuve que sacar de la basura y luego rociar con Febreze. Nada menos que molesto, es lo que quiero decir aquí. ¿Por qué de repente se volvió tan meticuloso con esto? Era una incógnita en ese momento. En cuanto a lo de ser silencioso, ese era un problema completamente nuevo. A Roberto nunca le importaba si yo hacía ruido mientras jugaba antes, pero de repente ahora valía la pena abrir mi puerta de golpe sin llamar. Le pedí que tal vez fuera un poco más educado con el tema cuando surgiera, pero nuevamente fui simplemente ignorado. Aún así, me molestaba lo repentinamente enfadado que se estaba poniendo con el tema. Sí, era mi culpa, y mejoré al respecto, pero ¿qué diablos pasaba con el cambio repentino? Sin embargo, lo dejé pasar. Tal vez tenía algún problema mental o emocional del que no quería hablar. Podía ser paciente con él. Claro. Pero empeoró. Un compañero de cuarto que claramente etiqueta qué comida es suya en el refrigerador no es nada para enfadarse. Aún así, unas semanas después de comenzar el año, hice una limpieza profunda del refrigerador, una que, para ser justos, tenía la intención de hacer tan pronto como me mudara. Pero,
Ya era tarde para eso, y ahora tenía que sacar todo para limpiarlo. Solo había unas pocas cosas que eran suyas, la mayoría en el congelador. Las saqué, las puse a un lado para limpiarlo rápidamente para que nada se echara a perder. Probablemente no había razón para preocuparse por eso, pero lo hice de todos modos. Una vez que terminé, estaba revisando todo mientras lo volvía a poner cuando noté que algo con su nombre tenía un olor especialmente penetrante. Era tan horrible que hizo que mi nariz se arrugara instintivamente. Lo volví a dejar, empujando todo lo demás de vuelta en el refrigerador antes de volverme hacia ello. Nada realmente raro, solo un trozo de carne envuelto en plástico que parecía estar todavía un poco sangriento. Frunciendo el ceño, comencé a desenvolverlo para asegurarme de que Roberto no había puesto carne podrida en el congelador. El olor solo se volvió más fétido a medida que lo hacía. Era un olor difícil de describir, aunque era lo que me preocupaba, no olía a carne podrida, simplemente olía a muerte. Antes de que realmente pudiera desenvolverlo por completo, tenía muchas capas, algo que solo cuestioné después. Roberto llegó a casa y se detuvo en seco en la puerta. ¿Por qué estás tocando mis cosas? Se acercó enfurecido después de un segundo, arrancando la carne de la mesa y comenzando a envolverla de nuevo de inmediato. Sus manos temblaban. Apesta a muerto, hombre, le dije, dando un paso atrás. Quería asegurarme de que no estuviera podrida. No lo está, estoy a dieta, me contestó furioso. No toques mi comida. No la estaba tomando, le respondí enojado. No la toques. Roberto volvió a meter la carne en el congelador. Luego se retiró rápidamente a su habitación, apenas abriendo la puerta y deslizándose a través de ella, dejándome a mí lavándome las manos de ese horrible hedor. Fue entonces cuando realmente empecé a sospechar de Roberto. Las otras cosas raras se sumaron a ese incidente, lo que me hizo observarlo más de cerca. No estaba tratando de acosar a mi compañero de cuarto de ninguna manera, pero mirando más allá de la superficie noté algunas cosas más. Como la mitad de las tablas que crujían estaban frente a su habitación. Como siempre se deslizaba en su habitación como si estuviera escondiendo algo allí, que la mayoría de sus alimentos etiquetados tenían ese mismo olor a muerte cuando los revisé. Bueno, los olí. Después de la primera vez, tenía un poco de miedo de desenvolver otro. Tal vez era estúpido, pero había leído en línea en algún lugar que una razón para las tablas que crujen podría ser que recientemente se habían levantado. Así que comenzó otra pequeña investigación, esta intencional. Cuando Roberto se fue a clase, comencé a revisar debajo de las tablas, y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo. Una sierra de mano, algo perturbador de encontrar escondido bajo mis pies, por decirlo menos. Parecía bastante bien usada, limpia, pero usada. Aparte de la sierra, al levantar la tabla pude ver una mancha marrón rojiza misteriosa teñida en la parte inferior de ella. Eso fue suficiente para que volviera a colocar la tabla y dejara de pensar en ello por ahora. Al menos, hasta que pudiera idear un plan. Tenía un amigo en la carrera de cine, y logré convencerlo de que me dejara usar una vieja cámara de video para un experimento científico. La escondí en una planta y la apunté a la puerta del dormitorio de Roberto a nivel de las piernas. Me preparé para quedarme en casa de dicho amigo por la noche y luego dejé que la cámara grabara. En retrospectiva, una cámara de video mediocre fue una muy mala elección para esto, pero hizo el trabajo lo suficiente. No obtuve una transmisión en vivo ni nada, y estuve sumido en la ansiedad toda la noche, pero cuando volví mientras Roberto no estaba al día siguiente, pude sacar la cámara y ver lo que me mostró. Después de cargarla, claro, grabó 8 horas de metraje antes de morir. La mayor parte no mostraba nada, lo cual aceleré hasta que Roberto de repente levantó la tabla del suelo. Salté hacia atrás y dejé que el video continuara. Roberto entró en escena, arrodillándose sin emoción y arrancando la tabla del suelo, sacando la sierra de mano y dejándola de nuevo. Entró en su habitación, aparentemente guardándola, luego se fue de nuevo por otra hora más o menos. Cuando regresó, había una mujer de nuestra edad con él. Estaban hablando en voz baja, tanto que la cámara de video no recogió las palabras, pero podía adivinar de qué se trataba. Desaparecieron en su dormitorio, el sonido del cierre de la puerta siendo audible.
Permaneció en silencio por un momento, antes de que el peor y más horriblemente predecible sonido llegara a mis oídos. El grito de una mujer siendo cortado de repente. Apenas pude ver las siguientes 2 horas de grabación, todo lo que quedaba antes de que la cámara muriera. Pero lo hice. Me senté allí horrorizado viendo las piernas de Roberto caminar entre su dormitorio, la cocina y la puerta una y otra vez, trayendo cosas, envolviendo pedazos de carne. En un momento cerca del final, se detuvo para sentarse en la mesa y comer algo. Solo podía adivinar qué. Creo que escribir esto me ha ayudado a procesarlo un poco, pero Roberto volverá de su clase pronto. Estoy un poco aterrorizado de salir de la habitación cuando él está aquí. Me preocupa que sepa que lo he descubierto, o al menos que tengo suficientes sospechas para involucrar a la policía. No puedo confrontarlo. Esa es una idea horrible, pero creo que escucho sus llaves tintineando, así que voy a tener que pasar por él si quiero ir a la policía. Deséenme suerte. Si no hay actualización, bueno, ya saben lo que me pasó. Hemos llegado al final de esta aterradora historia. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento espeluznante y que te haya dejado con los nervios a flor de piel. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de tu imaginación, no olvides suscribirte a Pesadillas de Terror y activar la campanita para no perderte ningún relato. Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Nos encantaría saber qué historia te ha dejado sin aliento. Recuerda, las pesadillas no terminan cuando abres los ojos, y siempre hay una nueva historia esperando para hacerte temblar. Hasta la próxima noche de insomnio, dulces pesadillas.